Hola, hola Debdena. Estoy muy feliz de tenerte conmigo y con todos nosotros hoy. Vamos a hablar de muchas cosas distintas, especialmente porque estamos lanzando un nuevo libro en francés de uno de tus libros en inglés, pero también estamos celebrando el éxito de Anclados. Hay además otro proyecto con un libro de ejercicios que has escrito. Así que empecemos por el principio. Para las personas que no conocen por qué estamos hablando de la teoría polivagal, estamos hablando del nervio vago, estamos hablando de anclarnos en lo ventral y todos estos términos que son un poco complicados, pero quizá, ¿cómo llegaste a ser quien eres en este mundo polivagal? ¿Y qué es la teoría polivagal? Y son muchas cosas, quizá podrías ocupar toda la hora solo para esta pregunta, pero ¿cómo, cómo conociste la teoría polivagal y por qué ha sido tan importante en tu vida y quizá también en la vida de los terapeutas y en la vida de todo el mundo? Ujú. Conocí la teoría polivagal y me encanta esta manera de pensarlo. Me encontré la teoría polivagal porque leí el primer libro de Steve. Y cuando hablas de Steve te refieres a Stephen Porges. Sí, perdona, Stephen Porges, que en aquel momento era alguien a quien yo admiraba mucho. Para mí era este gran científico famoso que había creado algo increíble. Era el doctor Porges y ahora es Steve. Todos estos años después, ahora es como un amigo. Nos escribimos correos hablando de tomar café por la mañana y es realmente encantador. Así que se ha convertido en parte de mi mundo, lo cual es precioso. Pero cuando me encontré con su trabajo, yo siempre había pensado que la neurociencia era importante en mi trabajo como terapeuta. Pensaba que era importante que mis clientes entendieran cómo funciona su cerebro, porque estábamos trabajando con su cerebro mientras hacíamos terapia. Y leí el libro Steve y fue como, claro, en realidad estamos trabajando con el sistema nervioso y luego el sistema nervioso es el que envía la información al cerebro. Así que si realmente quiero trabajar con mis clientes y ayudarles a hacer los cambios que quieren hacer, no es el cerebro con lo que tengo que trabajar, es el sistema nervioso. Y a partir de ese momento me obsesioné con entender la teoría polivagal. Leí todo lo que pude de lo que Steve había escrito. Y si has leído su trabajo, sabes que es un científico brillante. Su obra es lo que yo llamaría una lectura profunda. Así que cuanto más leía y se repetía de distintas maneras una y otra vez, yo pensaba, creo que empiezo a entenderlo. Y entonces me puse en contacto con él y le pregunté si le gustaría venir a Maine, que era donde yo vivía en ese momento. Yo estaba en una pequeña consulta grupal y nos encantaba invitar a lo que considerábamos los grandes nombres de nuestro mundo clínico para que vinieran a hablarnos. Y pensamos que Steve sería genial porque realmente está hablando de lo que los terapeutas necesitamos entender. Así que me puse en contacto con él y dijo que le encantaría venir a Maine y pensé, qué fácil. Y es gracioso cuando lo piensas, cuando intentas organizar algo que parece tan grande, pero vino. Y yo ya había empezado a jugar con su teoría y hablaré de su teoría en un momento, pero es tan relevante para el trabajo clínico y sin embargo era solo una hipótesis científica y yo pensaba, ¿cómo puedo llevar esto a mi trabajo con los clientes? Porque ellos también necesitan entender cómo son como seres humanos. Y eso es el sistema nervioso. Yo creo que volví locos a mis colegas durante los primeros meses porque yo creaba algo y les decía, vamos a probar esto juntos. Y empezamos a hablar en este lenguaje y en un momento determinado todos se rindieron y dijeron, vale, vamos a hacer tus pruebas piloto. Probaban diferentes mapas, distintas formas de entender. Algunas de ellas ahora están incorporadas en mi trabajo. Son una parte fundamental de lo que hago y otras las probamos una vez y las descartamos. Y esto es lo que pasa cuando experimentas que algunas cosas parecen muy buenas cuando las piensas, pero no funcionan tan bien. Y otras son como, wow, esta es una manera realmente sencilla de entender el sistema nervioso. Así que se convirtió en la pasión de mi vida y es interesante
Cuando piensas en un momento de antes y después en tu vida, muchas veces no lo reconoces en el momento, pero miro hacia atrás y pienso, ese fue un antes y un después para mí. Descubrí el trabajo de Steve y empecé a llevarlo al trabajo clínico. Steve vino y le encantó lo que yo estaba haciendo y mi vida cambió. Antes de eso, yo era una profesional clínica en una consulta privada viviendo en Maine, muy feliz, trabajando con clientes con trauma complejo, haciendo trabajo en tratamiento de abuso sexual y muy satisfecha con lo que hacía. Y ahora es una vida diferente. Es fascinante pensar que aquí estamos hablando de los libros que yo he escrito. Es como, wow. Y la lección que saco de todo esto y que me encanta compartir con la gente es que si hay algo que te interesa y piensas, quizá podría, completa esa frase y hazlo, porque nunca sabes qué puede pasar. Sé que cambió tu vida y cambió la mía. Y es que ha cambiado la vida de mucha gente y eso lo agradezco profundamente. El trabajo de Steve es brillante y tiene el poder de cambiar vidas. Yo he tenido la suerte de ser la persona que empezó a traducir su trabajo a la aplicación clínica y luego al mundo de los seres humanos curiosos, que es como me gusta llamarnos, porque los profesionales clínicos son mi gente. Yo soy profesional clínica y quiero que los clínicos puedan utilizar esto. Y hay muchas personas en el mundo que nunca van a ver a un terapeuta y aún así también necesitan entender su sistema nervioso. Y algunos de los libros que habéis traducido tan maravillosamente llevan este trabajo al mundo de los seres humanos curiosos, que no necesitan un terapeuta para empezar a hacerse amigos de su sistema nervioso. Y creo que ambos extremos son importantes, sobre todo en el mundo de hoy. Yo creo que esto de entablar amistad con tu sistema nervioso, que siempre es difícil y delicado traducirlo, es realmente algo que tú has traído, que has aportado, algo a lo que la teoría polivagal te ha llevado. Es algo que invitas a la gente a hacer, entablar amistad con nuestro sistema nervioso. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa hacerse amigo de nuestro sistema nervioso? Quizá esa sea también una forma de explicar la teoría polivagal con palabras sencillas, porque el trabajo que has hecho es, como tú dices, traducir la escritura de Steve Porges, que es dura, que es muy profunda, muy científica, y es difícil para la gente en general, pero lo que tú has hecho es traducirlo a palabras y a un lenguaje que todo el mundo puede entender, tanto terapeutas como personas que trabajan en el ámbito de la salud, pero también para cualquier persona. Y eso es lo que me gusta de tus libros. Sí, gracias. En inglés me encanta esa expresión, befriending your nervous system. No tengo idea de cómo la traducís, pero me encanta. Bueno, tenemos diferentes formas, eso depende. Me encanta cómo suena en inglés y te cuento cómo llegué a eso. Llegué a esa idea porque yo sentía que estábamos haciendo amistad con nuestro sistema nervioso, que estábamos conociendo cómo funciona. Y cuando tú haces un amigo, cuando formas una amistad como tú y yo, que nos conocimos a yo no sé cuántos años hace ya, pero nos conocimos y empezamos a conocernos. Y hemos pasado todos estos años profundizando de verdad en ese conocimiento mutuo, en la conexión. Y eso es lo que creo que hacemos con nuestro sistema nervioso. Primero lo entendemos aquí y luego lo entendemos aquí. Así que es una conexión continua que tenemos con nuestro sistema nervioso. Es una conversación continua que ocurre momento a momento. Y cuando podemos sintonizar y escucharla, recibimos muchísima información. Hay tanta sabiduría en nuestro sistema nervioso a la que podemos acceder y eso da forma a cómo navegamos nuestra vida cotidiana. Así que si lo pensamos de forma muy sencilla, me gusta hablar de 3 principios organizadores para entender el sistema nervioso: neurocepción, jerarquía y corregulación. Y esos son también los principios organizadores de Steve. Luego él los desarrolla y añade muchos otros, pero todos pueden encajar dentro de estos 3. Si empezamos por la neurocepción, que es una palabra científica que a mí me encanta, y probablemente suene igual en francés, ¿verdad? Sí, neurocepción.
Steve creó esa palabra porque no existía una palabra que encajara en el idioma inglés. Porque la percepción es una experiencia cortical, cognitiva, centrada en el cerebro, y el sistema nervioso funciona por debajo del nivel de la conciencia. Así que creó la palabra neurocepción, que me parece preciosa. La neurocepción es cómo tu sistema nervioso escucha lo que está pasando en el mundo y hace una evaluación. ¿Es seguro o no es seguro? Momento a momento. Y utiliza 3 vías. Escucha dentro de tu cuerpo, que es la vía interna, escucha fuera en el entorno, que es la vía externa, y escucha a otros sistemas nerviosos, que es la vía entre medias. Y estas 3 vías te están trayendo información todo el tiempo. Y al principio, cuando estamos aprendiendo a escuchar, porque puede resultar un poco abrumador, es como estoy siendo bombardeado por esta información, así que vamos poco a poco. Tenemos un mapa, un gráfico que nos ayuda a identificar las señales de seguridad, las señales de peligro en esas 3 vías. Y tenemos formas de ralentizar el proceso, porque al principio quieres familiarizarte y sentir que lo estás haciendo bien. Y por eso muchos de los ejercicios que he creado son pequeños pasos. Y cuando el primero se te da bien, luego pasas al siguiente y al siguiente. Eso es la neurocepción. Y cuando las señales de seguridad se sienten más grandes que las señales de peligro, te sientes regulado, te sientes listo para relacionarte con el mundo. Y cuando ocurre lo contrario, cuando las señales de peligro son más grandes que las de seguridad, entras en una respuesta de supervivencia, lo que nos lleva al segundo principio organizador, que es la jerarquía. Y de nuevo, es el trabajo brillante de Steve al identificar cómo pasamos de la regulación a la desregulación, o a la lucha y huida, o a la desregulación del apagamiento y el colapso. Y lo hacemos en ese orden: regulados, activados, apagados. Ese es su hermoso trabajo, esta ciencia que nos muestra que así es como funciona. Y es la neurocepción la que te lleva a uno de esos lugares. Si mi neurocepción me dice que hay suficiente seguridad, entro en regulación. Y eso se llama, y de nuevo tenemos algunos términos científicos, no muchos, pero algunos, y esto es, la regulación es ventral, se llama ventral vagal. En nuestro trabajo invitamos a las personas a que lo llamen como quieran. Lo pueden llamar mi lugar feliz, mi lugar soleado, mi lugar de paz, como quieras llamarlo. Pero el nombre científico es ventrovagal. Y cuando me siento segura, me voy al ventral vagal. Y entonces puedo regularme, puedo conectar, puedo pensar con claridad, puedo tener propósito y seguir mi pasión. Todas esas cosas que los seres humanos anhelamos hacer. Cuando la neurocepción es de inseguridad, entonces no nos lleva a ventral, que es la parte superior de la jerarquía, sino que primero nos lleva al siguiente nivel inferior, que es el sistema simpático, la lucha y huida. Y creo que todos conocemos ese lugar, ¿verdad? El estrés, el lugar donde vive mucha gente, sí, en este mundo estresante, sí. ¿Nos sentimos desbordados? Sí, muy desbordados y vivimos, sí, caótico, un revoltijo desorganizado de energía, que de nuevo tu sistema nervioso te lleva ahí simplemente porque cree que estás en peligro y siente que esa energía dirigida a luchar o a huir es lo que te va a salvar. Así que, por favor, apreciemos nuestro sistema nervioso. Eso también es parte de entablar amistad con él, es apreciarlo incluso cuando te lleva a un estado de supervivencia, porque lo hace, porque siente que estás en peligro. El otro lugar al que te puede llevar, es decir, te lleva al simpático, a lucha y huida cuando siente que estás en peligro. Pero si siente que estás en peligro extremo, te lleva a la base de la jerarquía, dorsal vagal. Ese es el lugar del apagamiento, del colapso, desaparecer, desconectarte. No tengo energía para hacer nada. En el simpático estoy llena de energía, es una energía que me impulsa. En el dorsal es, no tengo energía, no puedo hacer nada. De nuevo, al servicio de tu seguridad. El sistema nervioso piensa, si te quedas muy quieta, no te mueves, no haces nada, si pasas desapercibida, vas a sobrevivir. Y luego podrás volver a la vida. Y de nuevo,
Es tu sistema nervioso el que toma la decisión, no tu cerebro. Y es importante que reconozcamos esto. No lo eliges tú. Tu biología elige por ti. Y creo que cuando entendemos esto, podemos tener un poco más de compasión por lo que nos pasa y por lo que les pasa a los demás. Yo no elegí tener un ataque de rabia. Yo no elegí apagarme y colapsar. Mi biología eligió eso por mí para mantenerme a salvo. Dicho esto, no significa que yo no sea responsable de entender esto, de encontrar la manera de volver a la regulación y luego reparar el daño que yo haya causado cuando estaba desregulada. Eso también es importante de entender. No lo elegí, pero sigo siendo responsable de arreglarlo después. Así que tenemos esa jerarquía, neurocepción, jerarquía. Y el último principio es la corregulación. Y yo creo que la corregulación es uno de los más difíciles porque tenemos que encontrar personas seguras con las que entrar en conexión. Y para muchos de nosotros, nuestro sistema nervioso sostiene la creencia de que las personas son peligrosas. El sistema nervioso aprendió eso al crecer. Las personas fueron abusivas con nosotros o impredecibles y no podíamos contar con ellas. Y el sistema nervioso es muy sabio. Y si esa es tu experiencia, deja de acercarse a los demás. Va a depender de mi propia capacidad y entonces se va a autorregular en lugar de co-regularse. Y podemos sobrevivir solo con la autorregulación, pero no podemos vivir una vida plena de bienestar ni prosperar si no tenemos también a otros con quien corregularnos. Y eso yo creo que es un desafío en la vida cotidiana. Tenemos personas con las que nos gustaría poder contar y no podemos. Yo creo que todo el mundo tiene personas así. Y luego si tenemos suerte, tenemos un par de personas que sabemos que podemos llamar en cualquier momento, de día o de noche, que puedo contar con ellas. Y luego está todo lo que está entre medias. Hay un continuo en ese sentido de seguridad con los demás y de corregulación. ¿Cómo definirías la corregulación? La corregulación para mí es lo que hago con otros para llegar a ese lugar de seguridad ventral y de conexión. Es esta reciprocidad que se da. Puede que yo esté desregulada y me acerque a ti y tú estás regulada y entonces quizá me ayudes a volver a la regulación. O puede ser al revés. Tú puedes acercarte a mí o ambas podemos estar reguladas y entrar en la alegría de ese lugar de intercambio, de ese ir y venir de energía. Así que la corregulación tiene muchas facetas distintas. Es lo que los padres ofrecen a los hijos. Ofrecemos corregulación a nuestros niños, se lo ofrecemos a nuestras parejas, esa sensación de que somos seguros y de que pueden estar seguros con nosotros, a colegas, compañeros de trabajo, amigos. En realidad, la corregulación es, creo, lo que ayuda a que el mundo se sienta seguro. Si yo puedo estar regulada y ofrecer eso, y recuerda, a través de la neurocepción ni siquiera tengo que decirlo en voz alta. Puedo simplemente estar regulada y estoy invitando a otras personas a que entren en conexión porque reciben el mensaje a través de su sistema nervioso de que yo soy segura, de que las estoy invitando a entrar ahí. ¿No te parece fascinante? Puedes hacerlo sin decir una sola palabra.